¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Javi, ¿Qué tal? Sergio, Hola de nuevo. bienvenidos. Estamos los de Aquí, siempre. Estamos aquí bueno, la Guardia Pretoriana, ¿eh? Joder, qué ganas tenía de volver a grabar y contigo, sobre todo, Sergio. Bueno, no recuerdo la última vez que grabamos juntos en el Rincón de Aquiles. No sé si fue no hace tanto con Marc. es verdad, con el episodio con Mar Mula, Mm. sí, 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 sí. Desarrollando el mundo del crecimiento personal. Así es. Pues nada, muy contentos, Sergio, de tenerte por aquí. Creo que no hace falta ni que te presentemos, porque toda la audiencia del Rincón de Aquiles te conoce más que de sobra. Así que, bueno, para algún despistado, que igual tenemos alguna persona que ha llegado hace poquito al podcast, descríbete tú, porque si te describo yo vas a salir perdiendo. Nada, pues fui un poco el que inició esta aventura con David, eh, hasta que cogió el mando Javi. Y nada, pues vengo aquí porque he escrito un libro, vengo a vender libros, aunque David y Javi quieren arruinar mi corta carrera como escritor. No, venimos a hablar un poco con la excusa del libro, un poco de la vida en general y del aprendizaje en sentido amplio. Vas a salir en negativo de esta entrevista. Sí, lo Lo sé, sabes, ¿no? lo sé. Pues justo, has escrito un librazo que, bueno, para quienes nos vean en YouTube, lo tengo por aquí, Aprendizaje Infinito. Me ha encantado, me lo leí, de hecho, te lo dije en un finde, que me cogí una gripe y aproveché para leerlo. Se lee súper fácil, o sea, y se lee súper fácil, y te lo he dicho, ¿no? Se nota el esfuerzo que hay para que hayas conseguido que sea un libro que se lea fácil. O sea, se nota que detrás hay un trabajo precisamente para conseguir ese resultado, ¿no? El libro lo apellidas, una guía imperfecta para crear y recorrer tu propio camino. La temática, obviamente, de base es el aprendizaje, pero sí que es verdad que tocas pues, muchos temas sobre la vida, sobre el mundo, ¿no? O sea, diría que es un libro que, aunque el aprendizaje no sea quizás un tema de interés, te va a gustar si tienes inquietud por entender el mundo, por entender cómo nos comporta, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos así. Es un libro que te va a gustar muchísimo. Y de hecho, la entrevista, la charla, Sergio, la hemos enfocado a hablar sobre aprendizaje, pero tocando pues, diferentes temas que hablas en el libro, que están relacionados con el aprendizaje, pero que también pues eso, están vinculados con, sobre todo, aprender a vivir una buena vida, ¿no? Que es de lo que hablamos aquí, Javi y yo, en el Rincón de Aquiles. Son 4 grandes bloques. En el primero vamos a hablar de aprender a vivir y no solo a saber, que esto también es un punto que Vale. cuando hablamos de aprendizaje parece que solo es aprender pues, un nuevo conocimiento, ¿no? Una nueva habilidad, pero aprender a vivir también es importante. Otro bloque, hablaremos de desear conscientemente, hablaremos de las trampas del deseo y qué hay detrás de ese deseo infinito, que parece que estamos todos atrapados ahí. En el tercer bloque hablaremos de vivir con menos arrepentimiento. En el cuarto bloque hablaremos de un temazón que hemos hablado alguna vez ya en este podcast sobre la libertad. Y luego hay un quinto bloque sorpresa que hemos planteado 6 dilemas que te preguntaremos, Sergio, así modo ruleta de la suerte, para que nos respondas. ¿Cómo los ves, Sergio, Javi? ¿Os apetece? Vamos. Venga, pues Así nos da tiempo a todo. a ver si nos da tiempo, sí, tendremos una horita y media, que Javi se tiene que ir. Yo creo que sí. Si se enrolla alguno aquí, ya sabéis que voy a ser yo. O sea que me cortáis. Venga, vamos con el primer bloque, del de aprender a vivir y no solo a saber. Y para poner un poco en contexto al oyente, en tu libro hablas de que Rousseau decía que debemos aprender lo que nos permita vivir mejor. Decía, sacrificad en la primera edad un tiempo que volveréis a ganar con usura en una edad más avanzada. Y te quiero preguntar cómo filtras tú entre tanta información, tantos cursos, tantos libros, tantos aprendizajes posibles, porque, bueno, aunque la primera edad, pues, bueno, habría que entender, ¿no? Porque entendemos por primera Sí. edad, pero aún así, pues es limitada, ¿no? Está acotada en un marco temporal concreto. Por tanto, hay que decidir, hay que tomar decisiones y te quiero preguntar, pues, ¿cuál es tu criterio precisamente para decidir qué aprender? Vale. Empiezo un poco por el principio, que es aprender si ocupa lugar, que es un poco una de las ideas con las que empieza el libro. ¿Y por qué se ocupa lugar? Porque al final tienes que dedicar atención y tiempo a lo que quieres aprender.
Entonces ahí se nos presenta ese dilema que decías, David, de, oye, vale, ¿qué elijo? ¿No? ¿Qué aprender? Que es el primer bloque y que es el que yo creo que le da ese toque al libro más filosófico, abierto, a nivel de ideas de decidir. Entonces la idea de Rousseau, él lo que plantea es que lo que hay que hacer al principio es perder el tiempo. Perder el tiempo en el sentido de explorar sin rumbo para conocerte y para conocer las opciones que tienes disponibles. Hablábamos antes que hoy por hoy hay infinitas opciones, pero lo que propone Rousseau, y un poco contrario al, yo creo, camino tradicional, que es un poco la hiperespecialización temprana, es, oye, dedicar los primeros años a probar cosas. A probar cosas para conocerte, para ver qué se te da bien, para qué estás hecho, para qué no. Y ya después de ese perder el tiempo, ¿cómo vas a recuperar el tiempo? Por conectarlo con la cita, pues al final vas a elegir mejor que aprender, para lo que estás más predispuesto. Y la segunda parte de la pregunta, yo bebo mucho de los clásicos. Hay una diferenciación, que, bueno, David, tú eres ingeniero, entre ruido y señal. Pues yo creo que el tiempo ayuda mucho a filtrar la señal. Porque al final, si invento las cartas a Lucilio de Séneca, si han llegado hasta nuestro día, por el camino se han quedado muchas obras que eran irrelevantes. Entonces el tiempo ha ejercido un poco de filtro. Y ese es un poco de los criterios que sigo. Bebo mucho de fuentes antiguas y clásicas. Intento que la novedad de la actualidad tampoco. O sea, hay que tener un pie en el día a día. Tampoco se puede vivir en la cueva, pero intento eso, tener un pie, no todo. Y tú, Sergio, que siempre estás tan enfocado y tan especializado en el saber, y nosotros que repetimos siempre tanto lo del vivir, ¿crees que son puentes que se trazan entre pues como acabas de hacer ahora, ¿no? La relación de igual el saber más te lleva a vivir más. Pero ¿crees que son motivaciones diferentes? Es decir, el ser humano ya de por sí tiene esa necesidad de saber en paralelo a la de vivir, o si de verdad hay una relación, una cosa conlleva a la otra. Bueno, es una pregunta muy buena. Y no sé si tengo una respuesta clara, pero voy a intentar darte mi opinión, ¿no? Yo creo que está muy relacionado. O sea, que el vivir muchas veces te enfrenta a retos para los que tienes que aprender cosas. O sea, la propia vida te va presentando delante tuya pues un encuentro con una persona y a lo mejor tienes que aprender a relacionarte con ella o hablarla o, pues, por ejemplo, te presenta la oportunidad de poder montar en bicicleta y tienes que aprender a montar en bici. O sea, no, al menos el primer bloque sobre todo está planteado como que el aprendizaje no es hincar codos en una sala de estudio o en una universidad, sino que es algo más de adquirir habilidades y conocimientos para la propia vida. O sea, no es tanto un estudiar que estamos enfocado al mundo académico como una adquisición de conocimientos abstractas, sino, oye, que es que aprender es mejorarte tú, construir habilidades, adquirir ideas y conocimientos que te sirven para la vida. Entonces creo que está entrelazado y que es casi diría que un instinto natural. Claro. Hay una ecuación famosa de un fetiche mío, que ya sabéis que es Rey Dalio, que dice dolor más reflexión es igual a progreso, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo en esta síntesis, ¿no? De que, bueno, pues el dolor sí que apuntala un poco el aprendizaje, pero te quiero preguntar si realmente es necesario el dolor para aprender, si se puede progresar sin dolor y luego también que nos cuentes un poco si este dolor, sufrimiento o fracaso ha jugado en algún momento pues, un papel principal en tu aprendizaje. Vale. Empiezo por el final y luego voy. O sea, el dolor ha jugado un papel importante, sí, en algunos aprendizajes vitales, no en todos. Por ejemplo, pues te voy a poner un ejemplo que además nos pilla de cerca. Que en un proyecto se te caiga un referente, por ejemplo, eso es algo que duele mucho, pero que te enseña mucho también. Te ríes. Sabía que se iba a ir por aquí la conversación. Yo no he dicho nada, Sergio. No, yo he sacado el tema porque es un ejemplo que nos toca a los dos y creo que lo vas a entender muy bien. O sea, al final esa experiencia duele y ese aprendizaje seguido de reflexión te enseña mucho. Entonces creo que con dolor se aprende muy bien. Lo que dice Dalio también, si le sigue la reflexión, porque si te duele e intentas esconder el dolor debajo de la alfombra y puedes volver a caer en la misma piedra por mucho que te duele.
¿Cuántos tropezamos en la misma piedra Sí, sí, 50 sí, veces claro. porque nosotros engañamos, ¿no? Y no pasamos Claro, quizás por ese momento de justo, reflexión. total. Pero no creo que sea indispensable para todos los aprendizajes. O sea, creo que ayuda y que marca mucho, o sea, al final te marca a fuego los aprendizajes que te han dolido, que has tenido experiencias dolorosas, pero no es la única forma de aprender. Hay un concepto que son las dificultades deseables. O sea, aprender tiene que ser difícil, sí, pero no siempre hasta el punto de que duela, o no siempre es necesario que duela. Te tiene que costar, te tiene que retar, pero no es que el aprendizaje sea un camino de espinas, ¿no? O sea, puede ser un camino también agradable y que disfrutes. Pero sin pasarse. Bueno, O sea, lo digo, por ejemplo, ahora en la educación, yo no estoy muy puesto, ¿no? Pero parece como que hay que llevar al extremo y que el aprendizaje, o igual esto sería más estudio, ¿no? La diferencia que comentabas, tiene que estar gamificado todo, tiene que ser súper entretenido, no se tienen que aburrir los niños. ¿Hasta qué punto es aprendizaje o es un pasatiempos, ¿no? O sea, si no hay nada de esfuerzo, no hay nada de ese valor, pues no sé si el aprendizaje se va a consolidar. Pregunto, ¿eh? O sea, no lo sé. total. O sea, ahí es que para mí hay un problema antes, que es que en este ejemplo que comentabas, es que hay niños que no quieren aprender o que no quieren estudiar los contenidos que les ponen delante. Entonces, se cree que haciéndoselos fácil, pues los van a digerir mejor. Cuando lo que debería de haber, esto es desde la barra del bar y hay gente mucho mejor en educación, son profesores que despierten pasión en los chavales por lo que enseñan. O sea, si tú llegas y tienes a un Turrelas que te cuenta la historia de España y te duermes, pues hombre, no es lo mismo que alguien que te habla con pasión del tema. Que me acuerdo además de una entrevista que tuvimos con Recuenco que ponía un ejemplo muy gracioso que yo me reía mucho. El propio Recuenco es un ejemplo, o sea, Recuenco te habla de complejidad y el tío tiene ahí su tono y sus peculiaridades y está enganchando a un montón de personas. Todos conocemos a una persona, ¿no? Me viene a Sí, la cabeza nuestro amigo Jano, que un te puede ejemplo. hablar de cualquier mierda que le haya pasado. Y es interesante, ¿no? Porque al Sí, final la forma de expresarse, de contarlo, de comunicar, pues despierta interés. eso es. La motivación es contagiosa y el problema es que los profesores contagian un poco la apatía casi Sí. por el conocimiento y es un poco que, pues eso, que es que vas al colegio y el propio profesor te está diciendo, aquí vienes a probar un examen, cuando para mí el aprendizaje es mucho más. Tú en este sentido dices que el grit es más importante, es decir, esta determinación es más Vale, importante que el coeficiente intelectual, ¿no? Es decir, vale. ¿cómo crees que se cultiva este grit sin llegar a caer en la rigidez o en el sacrificio vacío? Vale. O sea, por poner un poco en contexto a quien no conozca el concepto, o sea, el grit al final es una pasión por perseguir metas a muy largo plazo que implica perseverar muchas veces. O sea, no es autocontrol, que sería casi más el a corto plazo el decir esto no lo hago, sino que sería más el ser capaz de persistir incluso durante años. Está la frase esta de Jordan de he tirado no sé cuántos tiros finales y he fallado un montón. Bueno, no me las sé en concreto, pero van por ahí los tiros. Y cómo cultivarla, pues eso es todo un reto. Yo creo que, o sea, que lo primero es darle utilidad a este tipo de, o sea, el reconocer el papel del esfuerzo constante. Tampoco el decir si te esfuerzas vas a conseguir lo que quieras, pero sí ser consciente de que si te esfuerzas y perseveras, va a ser mejor que si no te esfuerzas y no perseveras en algo. Luego también podemos hablar de que puede ser interesante en algunas cosas tirar la toalla. O sea, no siempre hay que perseverar, pero si algo te importa, creo que el que perseveres y te esfuerces y aguantes y seas paciente y persistas, va a darte mejores resultados que la otra alternativa que sería pues no esforzarte, no esperar, tirar la toalla a la primera. Entonces, creo que esa es la primera idea. Y a ver, luego es que el grit, que es una mezcla un poco de cosas de, pues yo creo que tiene también una parte genética y es muy complicado. O sea, yo creo que se cultiva con el propio hecho de un poco de retroalimentación positiva, ¿no? De perseveras, consigues unos buenos resultados, entonces esos buenos resultados te empujan a perseverar durante un tiempo más y es un poco entrar un poco en el círculo positivo. Aquí, por rizar un poco el rizo Sí, y empezar a tocar las pelotas, me hablabas, encanta. decía Javi, ¿no? Que es una cita textual de tu libro, de eso, ¿no? De estas agallas, esta determinación. Hmm.
que parece mejor predictor del éxito que el coeficiente intelectual. Pero también habría que, en Rincón de Aquiles hemos hablado mucho del éxito, ¿no? De qué entendemos por éxito. ¿A qué éxito te refieres? Porque si estamos hablando de aprender con el fin último de vivir mejor, de vivir una buena vida, es indispensable esta determinación o incluso el coeficiente intelectual también como predictor para tener éxito. Éxito entendido de cómo lo entendemos desde el Rincón de Aquiles y no un éxito moderno, contemporáneo, ¿no? que se sustenta pues, en logros, fama, éxito, o sea, dinero, sino más bien en un estado de plenitud y de satisfacción constante. Vale, o sea, por contextualizar en el libro, éxito aquí se refiere a conseguir las metas a largo plazo que te marcas. Vale. Esa sería un poco en el libro, ahora filosofamos más, pero bueno, es un trabajo de Angela Duckworth, que es una investigadora bastante reconocida en el tema del aprendizaje, y ella plantea que el grit, que esta cualidad de perseverar, es más importante que el coeficiente intelectual para alcanzar esas metas. O sea, esa sería un poco como la definición de éxito. Y luego ya si filosofamos sobre el éxito, a ver, yo creo que la perseverancia es importante, pero también hay que saber tirar la toalla. Y luego la inteligencia, medida con el coeficiente intelectual, es importante también. Si se te cae la baba es difícil conseguir cualquier cosa. Pero también puede jugar en tu contra porque tienes una mayor capacidad de crear castillos de arena y de engañarte y de contarte unas patrañas increíbles. Entonces, o sea, yo creo que favorecen ambas cualidades, pero claro, llevadas al extremo pueden también, o sea, tienen otro filo que te puede acabar cortando, claro. Esto que dices me hace gracia, no sé si os pasa a vosotros, pero, hostia, yo me meto a cualquier red social, voy a decir Instagram, por ejemplo, porque es así la más visual, y me salen constantemente anuncios, ¿no? De gente, chavalitos ganando muchos millones con sus Lamborghinis, y yo pienso honestamente, hostia, este retrasado mental, ¿cómo ha sido capaz de conseguir ese éxito, ¿no? Esas metas que son sus metas a nivel, por lo menos económico, ¿no? Y sí que es verdad que, o al menos lo que percibo yo es que en esos perfiles sí que comparten esa determinación. O sea, es gente que tiene muchísima determinación, es gente que tiene una filosofía de ejecutar, de actuar rápido, ¿no? Y quizás esas personas que aparentemente pueden parecer más inteligentes, pero que se quedan en ese pensamiento, ¿no? En esa parálisis constante, pues esas metas se van alejando. Total. O sea, que hay que encontrar un poco el equilibrio, porque yo creo que la perseverancia en los lugares equivocados pues te va a llevar a un lugar equivocado más rápido, pero que a lo mejor es un pozo del que luego no puedes salir. Entonces, yo por eso dedico el primer bloque a, vale, elige que aprender, que podría sustituirse casi todas esas ideas por casi consejos para ayudarte a decidir, ¿no? O sea, al final tienes que dedicar un tiempo a reflexionar porque si no, bueno, o sea, puede sonar la flauta y que lo que elijas y en lo que perseveres lo primero sea lo correcto, pero es muy poco probable. Entonces, darte un espacio para pensar. Esa perseverancia sin ese poco, al menos, de coeficiente intelectual, o sea, tal y como lo explicaba David, un poco así, simplificándolo, también funciona socialmente. Es decir, hay que tomar un poco de perspectiva. Si tú ves únicamente el resultado final en la sociedad en la que vivimos, de consumo y demás, claro que te vas a encontrar muchos casos de puros makers que sin tener ni idea de cómo lo están haciendo, alguno va a triunfar, va a salir a flote, pero por pura estadística. Lo que pasa es que si incentivar a esa persona únicamente tener determinación sin un cultivo de esa sabiduría previo, lo más probable es que se estrelle. Entonces, aquí sería un problema de enfoque, ¿no? Es decir, el enfoque genérico sí que vas a ver a gente que igual no tiene ni idea y tú vas a decir, ¿cómo ha triunfado este? Ya, porque se han estrellado muchísimos otros, pero si lo que es una motivación personal, tampoco debería ser únicamente hacer sin saber hacer. No sé si me estoy explicando. Total. O sea, ahora estoy justo releyendo a Taleb, qué raro. Da igual cuando preguntes. Da igual cuando preguntes esto. Que está mal traducido el título, pero es el de Existe la suerte y pone el ejemplo este de los monos golpeando el teclado, ¿no? De que si tú pones a muchos monos golpeando el teclado, pones a infinitos monos, alguno pues te va a dar con la Ilíada. Claro, infinitos monos. Entonces,
Claro, ¿cuántos chavales motivados hay? Vamos a decir un nombre, ¿no? De Yados. ¿Cuántos alumnos de Yados hay? Y solo vemos los ganadores, los triunfadores. Pero claro, a lo mejor hay una muestra de, me lo invento, 5.000 alumnos que lo han intentado y que han perseverado, y los 5.000 han trabajado súper duro, grit, pero es que están picando en el lugar equivocado para mí, porque al final es un poco una supuesta estafa piramidal, ¿no? Que recomiendas a otros de abajo, que viene metido lo de supuesta, ¿eh? Recomiendas a otros. Nos lo enseñó Tamayo, lo de decir siempre supuesta. Claro, sí. Recomiendas a otros, entonces depende mucho del azar. En este caso, el conseguir un Maserati por vender infoproductos y más un infoproducto que los principales ingresos los consigues por una comisión de afiliado, que es un poco raro. Os iba a preguntar, pero voy a dejar esa pregunta que está ¿Cómo nos vamos por las ramas? dando vueltas. No, esto que acabáis de hablar me viene a la cabeza constantemente, ¿no? Hablando de este perfil de éxito, de que ellos piensan de que han seguido una metodología que nadie más conoce y que su éxito es consecuencia de sus decisiones. O sea, en ningún momento se plantean de que la fortuna, dónde han nacido, el entorno que han tenido, también han ayudado a que tengan esos resultados, ¿no? Obviamente, pues se vinculan el 100% a sí mismo de sus resultados. Y te quiero preguntar, os quiero preguntar también, Javier, ¿qué opinas sobre esto? Aunque pueda parecer una pregunta, una paradoja casi, ¿cómo podemos saber si estamos equivocados mientras creemos tener razón? Es decir, ¿hay alguna forma de salir del autoengaño sin la ayuda del otro? Porque creo que desde fuera todos pensamos, ¿no? Hostia, pero esta persona, ¿cómo puede pensar esto? Madre mía, cómo no es capaz, con lo inteligente que es, ¿no? Aquí el libro de Nogueras, ¿no? De los castillos ¿Y por qué creemos en mierdas? ¿Por qué creemos en mierdas, no? Y de hecho, cuanto más inteligente eres, más capaz eres de construir argumentos sólidos y tú te piensas además que por tener argumentos sólidos, pues tienes más razón y puedes estar pues, construyendo un castillo de naipes que se sustenta en tu imaginación. A mí me da mucho miedo que me pase a mí, ¿no? Y seguramente creo que nos pasará a todos en muchas partes de nuestra vida, de que pensamos querer tener razón o ser más listo que el otro, pero estamos totalmente equivocados. ¿Hay alguna forma de, no sé, ponernos algún cable trampa a nosotros mismos para... No digo que de repente tengamos el efecto eureka, ¿no? Y digamos, hostia, qué equivocado he estado, pero que sí que constantemente tengamos un poco no sé, un espacio donde podamos cuestionar nuestras propias ideas y ponernos en esa situación pues, incómoda, ¿no? De, oye, pues igual no estoy tan... O sea, no tengo toda la razón, ¿no? A mí esta pregunta me recuerda mucho al intercambio de opiniones que tuvimos con Mario de Galerna cuando vino. Uh-huh. En aquella ocasión hablamos sobre la belleza con B mayúscula. Creo que para abordar esta pregunta que haces hay que tratar la verdad con V mayúscula. Porque si vivimos en una sociedad eminentemente relativista a día de hoy, es muy difícil saber si alguien está equivocado porque partimos de una base no sólida. Entonces, si cualquiera puede tener razón, si todos son opiniones, aquí esta pregunta ni siquiera tendría sentido. Es decir, la premisa necesaria es que exista una verdad. Yo sí soy defensor de la verdad con mayúscula y creo que existe. Y en ese caso, lo primero que habría que hacer, como diría un autor muy bueno que aprovecho para recomendar, se llama Ricardo García Damborenea, creo que es, que tiene un libro. ¿Lo conocéis? No. Tiene un libro. Un apellido, ¿eh? Sí, Damborenea. Bueno, pues tiene un caso de corrupción con el PSOE de hace mucho tiempo, algo así raro por ahí perdido. Vale. Pero al margen de ello. ¿Cómo? ¿Estás seguro de que fue con el PSOE? Por lo que sea, que la gente busque. Pero algo así. Pero bueno, al margen de ello eso no quita para que tiene un libro que es una maravilla, encima de un autor español, que se llama Uso de razón. Uso de razón, como un libro de lógica y retórica aplicada. Y te establece una serie de bases y de criterios para poder tener una conversación fructífera, productiva y que, bueno, eso, fructífera, que dé frutos, ¿sabes? Que no sea esta conversación vacía que se quede en la nada. Entonces, claro, pues es uso de razón. Establece como todas las bases y los procesos a seguir. Tú sigues eso
y lo tienes. O sea, es como poner a hablar dos inteligencias artificiales. Al final es mucho más sencillo que si nos ponemos pasionales y solamente hablamos desde el patos. Bueno, pues Damborenea decía que para poder tener una conversación de este tipo tienes que establecer un concepto nominal, ¿no? Una batalla nominal. Es decir, que cada cosa tenga su nombre o tenga unos lugares comunes. Si tú eres una persona y yo soy otra, tenemos que saber de lo que estamos hablando. En este caso es eso. ¿Cómo saber si tú tienes razón o yo tengo razón? Para empezar, tenemos que partir de que existe, pues como esta batalla nominal, una verdad y cuál de los dos se acerca más a esta verdad. ¿Me explico? Quizá me he ido mucho por las ramas, pero creo que es mi manera de conceptualizarlo la más racional posible, ¿no? Alejándome lo máximo de este relativismo. Si partimos de la base de que existe algo que es verdad, ok, y partimos de la base de que los dos tenemos opiniones alejadas de esa verdad, a ver quién se aleja más y a partir de ahí ya vendrá la discusión, pero como que hay que hacer ese esfuerzo de podernos acercar a la verdad y principalmente aceptarla. Como sigamos en esta deriva de que no existe nada que sea cierto, pues no hay manera. Yo, por dar mi opinión, o sea, no quiero hacer de relativista, pero yo antes era defensor de la verdad con mayúsculas y cuanto más he leído sobre el tema, también a raíz del curso de Tramontana con Máximo, que nos dio una clase de 3 horas alrededor de la verdad. O sea, no caigo en el todo vale, pero creo que el mundo social sobre todo es mucho más complicado que 1 más 1 es igual a 2. Y por eso tenemos conflictos y guerras y quién tiene la razón aquí. O sea, creo que es mucho más, o sea, creo que hay verdades objetivas, pero creo que... ¿Podéis poner algún ejemplo de lo que consideráis, sobre todo para pues, hacernos un poco también la idea de lo que estamos hablando, de lo que consideráis una verdad objetiva, impepinable, y de por qué es así, y una verdad quizás más relativa, ¿no? Que va a depender de en el lado en el que estés mirando? El corcho flota. El corcho flota, el agua a una atmósfera de presión en un espacio euclidiano tiene una ebullición a 100 grados, o sea... Sí, eso son verdades objetivas. Pero, por ejemplo, ¿quién tiene la culpa en la guerra de Ucrania y Rusia? O sea, ahí entramos ya como que... O sea, a ver, habrán hecho los dos bandos. O sea, la verdad que no estoy nada puesto en el tema, pero que ni los expertos consiguen ponerse de acuerdo porque el mundo social es mucho más complicado, la realidad es mucho más compleja que 1 más 1 es igual a 2. ¿Y habrá un culpable? No, pues es que ya tenemos, o sea, partimos de que tenemos unos instrumentos limitados para acercarnos a la realidad, que es el lenguaje. Y lo decía también antes Javi, si no estamos de acuerdo en los propios conceptos, y lo conecto con un poco tu pregunta, David, si para el alumno de Llados el éxito es conseguir el Maserati, cueste lo que cueste, aunque se haya llevado por el camino a otros 200 chavales y los haya metido en el curso, pues al final él sí tiene éxito. Entonces estáis discutiendo sobre cosas diferentes. Utilizáis la misma palabra, pero es que es casi que estáis en dos mundos diferentes. O sea, no. O sea, lo que para ti es el éxito, que es tomar un café, salir con tu padre a montar en bici y romperte la muñeca. Lo que para ti es el éxito, para el chaval, pues dice, pues joder, qué mal que estés ahí con tu padre en bici perdiendo el tiempo. Yo estoy aquí con mi Lambo y con gente de valor. Entonces es complicado. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dices, Sergio. Es decir, 100% que me hierve la sangre cuando veo a alguien con la bandera de Ucrania o de Rusia al segundo día después de haber visto un vídeo de Pedro Baños o un post de Instagram de Cuello Largo. O sea, eso es de verdad el cáncer de esta sociedad. Pero la otra cosa es que exista una verdad. Es decir, si Dios sabe quién tiene la culpa. Es decir, de una manera o de otra. Uno ha tenido, no la culpa en general, pero uno ha hecho un primer movimiento que no debía hacer. ¿Nosotros lo sabemos? Probablemente no. ¿Que los dos al final hayan acumulado una culpa? Seguro que sí. Entonces, claro, nuestra interpretación mundana siempre va a tener que ser desde el pensamiento crítico y teniendo en cuenta que mojarse es demostrar una falta de conocimiento, que siempre va a ser por defecto más que por conocerlo todo, incluso el mayor experto. Es decir, cuanto más sepas, de hecho, menos claro lo tendrás. Pero yo sí que pienso que desde una perspectiva no mundana, es decir, más elevada,
hay cosas que son como son. Que nosotros las logremos entender, eso es otro debate. Pero sí que tenemos que partir de esa base de que si alguien lo sabe todo, va a saber quién ha hecho el primer punto, aunque sea el primero. No digo más o menos. Y ya a partir de ahí podemos hablar. ¿Quién ha hecho más que el otro? Vale, este. Uno habrá hecho más que el otro. ¿Quién ha hecho el primero? Tal. Y nosotros decimos, como humanos, yo creo que lo peor es haberlo hecho lo primero. O yo creo que lo peor es haber hecho más. Y al final, unos tendrán razón, otros tal. La respuesta siempre va a ser la paz y demás si nos metemos en este asunto. Pero son conversaciones aparte, a mi parecer. No, o sea, yo voy a dar un matiz y yo creo que es un tema, podemos tener otra charla aparte, pero yo creo que al final la verdad es un salto de fe que, por ejemplo, hacen también los científicos para buscarla de, oye, ahí fuera hay algo y vamos a buscarlo, y eso nos ayuda a tener conocimiento más cercano a la realidad, que refleja mejor la realidad, pero eso es un salto de fe para mí. Y creo que incluso las propias preguntas de quién es el culpable, pues hay que definir cuál es la culpa, hay que poner la línea de, vale, a partir de cuánto tiempo, porque si no nos podemos retraer todo y decir, no, el culpable fue el Big Bang. O sea, que es que depende tanto que hay que definir un poco lo que tú decías, los mismos términos, y en el tema social es muy difícil definir esos términos y ponernos de acuerdo en esos términos. Porque depende de dónde pongas la línea o la perspectiva que elijas, pues unos van a tener la culpa, otros, pero que sí que creo que ayuda el decir, vale, vamos a intentar encontrar algo que contenga la perspectiva de ambos bandos, por así decirlo. Eso creo que es útil. O sea, igual en Ucrania y Rusia es más difuso, ¿no? Pero yo me estaba viniendo mientras hablabais el ejemplo que creo que es más claro, ¿no? De Estados Unidos y los países, pues, por ejemplo, Irak, Afganistán, ¿no? Pues con los grupos que se han creado de ISIS, Al-Qaeda, la Daesh. Si tú conoces lo que ha hecho Estados Unidos durante muchas décadas en esos países, tú puedes no justificar, pero sí entender de que se radicalicen, ¿no? Cuando un niño ve cómo a su padre lo destruye, lo quema vivo, un dron con la banderita de Estados Unidos, pues ese niño, ¿cómo creéis que va a crecer? Pues va a crecer con un odio visceral al país americano y va a querer pues, hacerle como mínimo el daño que él ha recibido él y su familia, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Por eso el terrorista ya es inocente? No estoy diciendo eso, pero sí que es verdad, como dice Sergio, ¿no? Que hasta dónde tiramos, ¿no? Porque hay que poner de alguna forma quién es culpable, quién empezó primero, ¿no? ¿Quién es antes el huevo o la gallina? Creo que aquí el límite cultural social pues es un límite, ¿no? Y es muy complicado y entiendo lo que dices, Javier, de que al final, bueno, sí, pero siempre va a haber un inicio, ¿no? Pero al final ese inicio también me parece que es poco práctico. Sí, al final, si estamos hablando de un conflicto bélico, la culpa es de los dos. Porque es que ya nos podemos poner todo lo... O sea, tampoco quiero cambiar muchísimo de tema, pero si todos nos tratáramos desde el amor, no habría un primer punto, ¿sabes? E incluso... Hoy expertos en guerras... aceptaríamos un No, al contrario, si es alejarnos de ahí, si lo que estoy diciendo es lo contrario. Es decir, si se trata desde el amor, no habría un primer punto. Si se trata del amor, aceptaríamos un primer punto y no haríamos un segundo. Si hay una guerra es porque alguien no ha tratado algo desde el amor. Ya está, porque ya está, lo voy a dejar ahí. Total, pues no vamos a hablar del amor, pero sí del deseo. Ni de la guerra. Y es que no sé si le dedicas solo un capítulo o que ahora no lo recuerdo muy bien, Sergio, pero creo que es un tema, ¿no? Que en todo el libro habla sobre él, y es la incómoda verdad de por qué deseas lo que deseas, ¿no? De hecho, creo que hay un capítulo que se llama así, un subtítulo. Y te quiero preguntar, que os lo decía antes de iniciar la grabación, que es una pregunta que yo me llevo haciendo muchísimo tiempo y que no tengo respuesta. A ver si entre los tres podemos encontrar alguna respuesta. Y es hasta qué punto estamos programados para imitar. Cómo distinguir un deseo genuino de uno prestado y si es todo nuestro deseo fruto de querer imitar a los demás. Ahí lo lleva Sergio. Vale, facilito. O sea, os lo comentaba fuera de cámaras. Yo creo que de nuevo volvemos a los términos. O sea, tampoco me quiero escudar como en los términos, pero creo que no hay una línea tan clara entre lo que es lo que proviene de los demás y lo que es genuino, ¿no?
creo que todo puede llegar a venir de los demás, pero también lo procesamos de forma interna e interiorizamos algunas cosas y otras no. O sea, creo que ningún deseo nace de la nada. O sea, hay deseos biológicos que llevamos un poco impresos en los genes y luego dentro de esos deseos biológicos está el imitar a la gente que tiene un estatus alto en la sociedad. Pero luego sí que tenemos cierto criterio que ya entraríamos en otro debate. Es que vamos a abrir el libre albedrío, ¿no? Si decidimos que deseamos, no vamos a entrar en ese melón. Yo Pero como lo veo es que si esto del gen egoísta, ¿no? Que también es un libro ya pues, que ha envejecido en algunos casos no muy bien. Si partimos de la premisa de que la vida, el único objetivo de la vida es perpetuar la vida y sobrevivir, pues yo sí que considero, como nos decía Sergio Parra, de que al final pues vamos a imitar, ¿no? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para pues, cumplir uno u ambos, ¿no? De los objetivos, ¿no? Que tienen nuestros genes, ¿no? Ya sea perpetuar, tener descendencia o sobrevivir. Pero yo quiero pensar de que hemos evolucionado y somos capaces de pues, abrir nuevos caminos y que la vida no sea un medio únicamente, sino que pueda ser un fin en sí mismo, ¿no? El gozo, el placer de vivir. Y ahí sí que igual entra Sergio y Javi, la parte genuina, ¿no? Esa parte de, oye, pues el ejemplo que os ponía antes, ¿no? A mí me gusta pintar miniaturas. ¿Me va a ayudar esto a sobrevivir? Aparentemente no. ¿Me va a ayudar a perpetuarme más? Al revés, seguramente. Entonces, pues en este sentido, pero ¿es totalmente genuino? Pues es como lo que hablábamos ahora de la guerra. Pues no lo sé. A mi padre siempre le ha gustado también el arte, la pintura, pues igual de pequeño ya empecé a beber de esas ideas. Igual aquí a mí me gusta una estética en concreto del mundo y esas miniaturas me dan esa estética, ese gusto. Pero claro, pero también es imposible, ¿no? Saber si ese... Es imposible y que creo que tampoco quiero decir, que a mí tampoco me va a ayudar mucho, ¿no? Saber si es... O sea, lo que sí que nos puede ayudar es cuando nos perjudica el querer ser como otros, ¿no? Cuando nosotros no somos otros, ¿no? Esto pasa mucho con el éxito que estamos comentando ahora. Oye, si yo quiero imitar la vida de otros, ese éxito del Maserati, del Lamborghini y del Casoplón, pero yo no soy eso y realmente es que ni siquiera quiero eso, pues igual sí que me ayuda el replantearme si ese deseo es propio o es prestado, ¿no? Como comentabas en el libro. total. O sea, aquí hay una cosa, es que, o sea, el gen egoísta, tener genes egoístas que quieren reproducirse no implica que los individuos sean egoístas. De hecho, genes egoístas pueden dar lugar a individuos altruistas. Eso también lo explica Dawkins en el propio libro. O sea, que no implica que por naturaleza seamos individuos crueles y despiadados, sino que a nivel genético los genes son egoístas porque quieren sobrevivir. Y para sobrevivir muchas veces lo que tienen que hacer es crear individuos que cooperen, porque los que eran 10 contra el matón se lo cargaban y eran los que sobrevivían. Es un ejemplo muy burdo y muy simple. Y claro, luego la genética nos ha permitido a los humanos crear la cultura. Entonces no evolucionamos solo genéticamente, sino que evolucionamos culturalmente. O sea que ahí añadimos otra capa todavía de dificultad. Entonces hemos creado la cultura y el único objetivo ya no es reproducirnos, porque usamos condones, porque hay gente que no tiene hijos. Entonces hemos creado otra capa por encima de la biología, que es la cultura. Y el único objetivo no es reproducirnos. Pero eso no quita que sigamos teniendo esos instintos de querer imitar a la gente que tiene un estatus alto. Y luego está, vale, pues ¿qué es estatus alto? Y es que cada uno ahí de nuevo, pues depende de tu tribu, depende de tus gustos. O sea, para mí puede ser alguien de estatus alto, un intelectual que respeto, Taleb, y para otro, pues puede ser Yados o Warren Buffett. Pero ¿no crees, Sergio, que al final es todo parte del mismo? Es decir, que culturalmente queremos aumentar nuestro estatus. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sobrevivir y nos da más opciones para tener descendencia. Aunque luego nos pongamos un preservativo, como comentabas, pero nuestro gen, o sea, al final el estatus parte de eso, ¿no? Te da más opciones para cumplir estos dos objetivos vitales que quieren tus genes. O sea, yo creo que la Entonces, cultura... es como que forma parte, o sea, incluso esa capa cultural, ¿no? Perpetúa la capa genética.
Sí, no, o sea, hay cosas en las que se separa de la genética. O sea, por ejemplo, si no, porque hay gente que se inmola, Ujú. porque al final pues quiere dar estatus a su cultura en general, pero no es algo de, vale, me inmolo porque voy a salvar a mis hijos inmolándome. Ujú. Pues bueno, o sea, busca otro tipo de cosas culturales como es el reconocimiento de tu propia tribu. Sí, no, no, Creo sí, que, Entonces, o sea, sí, yo creo estoy que de está acuerdo, muy ¿eh? O sea, acertado. a mí no me gusta pensar que estamos determinados en todo lo que hacemos y aunque sea un autoengaño, a mí me gusta pensar de que al menos esa capa cultural nos da cierto libre albedrío o sea, no sé si libre albedrío o la o la cultura sensación de libre albedrío, que con eso es otro tipo, suficiente. sí, o es otro tipo de esposas la cultura. Eso Puede es ser. otro debate, Sí, que sí, es sí. el último bloque de la libertad, que a ver cómo llegamos ahí. Eh, pero creo que es mucho más complicado que el perpetuarnos y está empezado por imitar. O sea, yo creo que va un poco por lo que tú decías. O sea, al final es imita a la gente que te gusta, pero que si ves que no encaja contigo, pues no interiorices ese deseo. O sea, para mí es que no tiene mucho sentido tampoco la línea entre genuino y, y adquirido, porque o sea, lo genuino hubo un momento en el que fue adquirido. O sea, hubo un momento en el que tú empezaste a pintar porque viste a un colega o un colega te lo recomendó Ujú. y no está mal que la sociedad o sea, modifique nuestros gustos. Al contrario, yo creo que es bueno. Pero bueno. Pero ahí también tienes que tener tú tu criterio de si disfrutas haciendo algo. O sea, no tener un hobby porque la sociedad te lo ha autoimpuesto y que estés llorando, ¿sabes? Cada vez que pintas un Warhammer y digas, joder. O sea, que tienes ahí cierto margen para priorizar un poco el disfrute, que yo creo que es el objetivo de los hobbies. Es positivo que la sociedad modifique nuestros gustos. Me has dejado pensando con eso, no lo sé. Claro, es que yo creo que tenemos ejemplos buenos y ejemplos malos. Aquí me viene a la mente la conversación con Sergio Parra, que él está súper a favor, ¿no? De seguir al rebaño, porque gracias al rebaño al menos vas a sobrevivir, ¿no? Pero yo vuelvo a decir que quiero pensar que hay un espacio en el que podemos separarnos, ¿no? De la tendencia, de la moda, de esa imitación. Pero no lo sé, igual es una ilusión que nos contamos a nosotros mismos para sentirnos diferentes, ¿no? Al final todos nos gusta sentirnos diferentes, mejor dicho, pero luego si haces zoom out, somos todos muy parecidos, ¿no? Sergio Parra me decía, bueno, pues tú tienes un fondo con libros, con tal, pues como la mayoría de gente que graba podcast de este estilo, ¿no? No es casualidad que tengas un fondo casualmente que se vean todos los libros, ¿no? Para lanzar una señal, ¿no? De mira cuánto leo y qué inteligente soy. Me puse ese ejemplo, pero es que es cierto, Sí, porque desde fuera tú puedes ver ejemplos fáciles, pero no ves igual los tuyos propios, ¿no? Voy a hacer un Y todos planteamiento. somos muy parecidos, todos llevamos el mismo corte de pelo, similar, misma ropa, o sea, no hay grandes diferencias, ¿no? Y las grandes diferencias creo que también tienen ese precisamente es redundante, ¿no? Se diferencian también precisamente para sentirse aún más sí. especiales, pero no sé dónde lo leí, creo que también en el libro de Sapienciología de Sergio Parra, cuando se puso de moda a los hombres pintarse las uñas, ¿no? Eh, lo hicieron un poco con la intención de sentirse diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo ya era una tendencia. Entonces, es como que enseguida se pierde el objetivo principal, ¿no? De esa separación del... Os voy a poner un escenario, ¿vale? ¿No creéis que me voy a servir del ejemplo de David de pintar Warhammer? ¿Vale? ¿Tú crees que David retrotrayéndote a tu infancia, tú Seguro ya que quieres estar ahí. ejercías algún tipo de actividad que era muy similar a la de pintar Warhammer y a día de hoy generas, pues llámalo como quieras, ¿no? Magdalena de Proust o esta sensación de estar haciendo algo que sí que forma parte de ti, sí que es genuino. Y lo que has hecho es una evolución muy pequeña, muy sutil, de una emoción tuya, real, pura, que forma parte de ti. Esto llámalo pintar Warhammer. A día de hoy, llámalo sentarte y leer en calma y tomar un café. O llámalo jugar al pádel cuando de pequeño era darle balonazos a una pared, ¿no? Es decir, igual cada uno puede tener esa actividad ligeramente desarrollada que ya formaba parte de él. Y sin embargo, todo esto que llamamos tendencias o modas y tener que
formar parte de una tribu para no quedarte fuera, para tener que dar... Es decir, dar más mundo a ese niño interior, ¿no? O sea, mundanizar mucho más a ese niño interior. Son esas cosas que acabas haciendo sin saber muy bien por qué, que te acaban cambiando, te acaban, pues eso, modificando tus pasiones innatas. Igual terminas de hacerlas y no te sientes tan bien, no te sientes tan cómodo. Me sirvo de estos ejemplos simplemente para introducir únicamente un concepto que es el del discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola, del que habla de esto, de las pasiones positivas y negativas. Y uno de esos ejemplos que te pone es la sensación que te deja. Si tú haces algo y te deja en paz, en calma, es igual por eso que vuelves a ser niño, ¿no? Y los niños son los que van al cielo. Y esta sensación que te deja un poco negativa, que has acabado haciendo algo que no forma parte de ti y no te deja buen cuerpo, es igual eso que te ha mundanizado, que te ha hecho formar parte de una complejidad de mundo que te aleja de esa pureza. Pues a mí personalmente, ahora te dejo, Sergio, me gusta esto mucho que has contado porque creo que ellos tienen esa etapa, además. Nos contaba antes que estaba como una etapa de simplificar todo, ¿no? Oye, volver a hacer cosas mundanas. Y estoy un poco recuperando mi niño interior. Es una frase también muy, muy manoseada, pero es muy cierta. Por ejemplo, pintar Warhammer, yo estuve muchos años, pues desde los 14, 15, ya cuando empiezas la adolescencia, lo dejé de lado, ¿no? Y llevaba años queriendo recuperar el hobby, ¿no? Pero por A por B, al final la vida te atropella. Y sí que tengo esa sensación de después de pintar, no solo, ya no solo pintar, ¿no? El manosear, el pensar en ello, hostia, me relaja, me relaja. Y ya no solo me pasó con las miniaturas, sino que estoy pues como volviendo a recuperar de esas cosas que de pequeño pues me hacían felices, ¿no? Y es cierto, y luego, en contrapartida de lo que has dicho, estos últimos años, pues también quizás he hecho cosas que yo a mí mismo decía que me gustaban y me ha costado mucho asumir de que no me gustan. Una es viajar. Y me ha costado mucho asumir de que no me encanta viajar. Pero como socialmente viajar tiene que gustar, porque si no te miran raro, ¿no? Pues yo me decía a mí mismo que me gustaba viajar. Y ojo, que no es que no me disguste viajar, o sea, no es que no me guste viajar, ¿no? Pero no me encanta. Yo si tengo vacaciones, para mí es, joder, tengo una semanita para leer, para escribir, para pintar Warhammer, para entrenar. Para mí eso es oh, qué maravilla, ¿no? En cambio, pues la mayoría de mis amigos, por decir todos, en cuanto tienen vacaciones, Ryanair y al otro lado del mundo. Y yo he vivido muchos años con esa idea y hace poquito dije, cojones, es que a mí me gustan más otras cosas, ¿sabes? Y no me tengo que sentir mal, pero sí que es verdad, Javi, que a veces la sociedad nos pesa tanto el querer pertenecer de alguna forma a una tribu, a un grupo, que nos decimos que nos gusta algo o que nos encanta la vida que tenemos, pero ni siquiera nos replanteamos si es así. Yo por añadir, decir que el viaje a Bélgica estuvo muy bien, que hicimos El viaje a juntos. Bélgica Lo que hicimos pasamos muy sí me bien. gustó mucho, sí. Vale. Yo creo que tiene más sentido porque, o sea, al final un niño también puede ser por imitación o simplemente porque sus padres te compren pinceles y no te compren muñecas, o te compren coches y no te compren un balón. O sea, me parece interesante como el volver y recuperar la infancia, pero no creo que sea el único criterio. Me gusta más lo que has dicho, Javi, de cómo te deja el cuerpo, ¿no? ¿Qué sensación te deja? Y no creo que sea vale, viene de la sociedad y es malo, porque entonces no probaríamos nada nuevo y estaríamos constantemente con nostalgia mirando a la infancia y haciendo lo que hacíamos cuando éramos niños. O sea, creo que ese disfrute del niño es la sensación que hay que perseguir, pero no lo que hacías solo cuando eras niño, sino que tienes que ir conociéndote, probando cosas y a la vez que dejas un espacio para explorar cosas nuevas, repetir lo que ya te gusta. De oye, tampoco voy a estar todo el día probando cosas nuevas porque es que me encanta pintar, voy a pintar, pero te queda mucha vida por delante, David, y puedes explorar otros hobbies y probar nuevos formatos y leer nuevos libros. No solo vas a releer los libros que ya te han gustado. Me Creo que encanta es explorar, encontrar un Sergio. equilibrio. Me encanta explorar y seguir explorando, no te preocupes. No quiero alargar mucho más esto, pero esto que has dicho, en el podcast de Alex Fidalgo, José Carlos Ruiz hablaba sobre la neofilia, que ¿Vale? es esa obsesión por lo nuevo, ¿no? Y ponía el ejemplo, no sé si os lo he comentado alguna vez este ejemplo,
que decía de, bueno, típico grupo de amigos, ¿no? Oye, vamos a un restaurante, quedamos a comer todos los domingos, vamos a un restaurante que ya conocemos, que nos sirven de puta madre, que el precio es bueno, y está el típico que dice, no, ese ya hemos estado, hay que probar uno nuevo, ¿no? Ya, pero es que ese nuevo puede ser mejor, pero también puede ser peor y puede ser muchísimo peor, ¿no? Y aquí es esto contigo lo debatí un día, Sergio. Al final creo que es un equilibrio, ¿no? No hay que irse ni a un lado ni a otro, ¿no? Si no pruebas cosas nuevas, nunca vas a poder descubrir si te gusta más o te gusta menos, pero también considero que joder, qué bien se está en los espacios de confort, en los espacios ya conocidos, ¿no? Y que parece también que se nos bombardea con esta idea de, no, sal constantemente de tu zona de confort, conoce a gente, viaja a lugares nuevos. Yo he estado en Bélgica precisamente 3 veces ya, Sergio, porque me encanta. A Suiza voy este año por segunda vez porque me encanta. Al norte de España he estado 8 o 9 veces porque me encanta. ¿Significa que no voy a conocer lugares nuevos? Sí, pero os diría que el 60-70% son espacios donde ya he estado, porque es que ahí estoy pleno. Libros, ahora tengo aquí la mesa llena de libros y más de la mitad ya me los he leído. Porque además es que leerlos una vez vale para muy poco. Y sé que nos puedes contar además realmente que no sé cuántas veces te has leído tú a Taleb, por ejemplo, ¿no? Que siempre dices, me estoy leyendo a Taleb. Entonces, bueno, que es importante también, creo que buscar ese equilibrio entre conocer, ¿no? Y hacer cosas nuevas, pero joder, que lo bueno conocido... Se la vamos a devolver a Sergio, que ha venido a hablar de su libro. Sergio, ¿crees que hay más aprendizaje en lo desconocido o puede aprenderse igual en lo conocido? Qué buena esa. Vale. O sea, hay más aprendizaje en lo desconocido, pero para aprender lo desconocido tienes que apoyarte en lo conocido. Joder, qué bien lo he conectado, ¿eh? ¿Por qué? Porque aprendemos con ideas previas y aprendemos también con cierta repetición. Entonces, tú no puedes aprender una idea desconocida si no está en la frontera de lo que sabes. O sea, tú no puedes de repente dar un salto de 300 grados y entender las ecuaciones de Einstein sin tener unas bases de física, por poner un ejemplo concreto. O sea, tú necesitas ir construyendo ese camino y tener unas bases sólidas y unas ideas con las que conectar. O sea, necesitas un conocimiento previo que conecte con el conocimiento que quieres adquirir. Entonces creo que hay mucho más aprendizaje en lo desconocido, pero que muchas veces para acceder a algunos de esos aprendizajes, porque volvemos al inicio, aprender si ocupa lugar, hay que volver y reforzar lo conocido. Y que muchas veces crees que has conocido, por ejemplo, un libro y realmente no lo conoces nada. O sea, yo pensaba que sabría sobre aprender hasta que he escrito un libro sobre aprender y he dicho, sí, sabía bastante poco. Entonces, dale. Tu opinión personal, ¿crees que cada vez hay menos intelectuales en la sociedad? Este salto ahí random. Porque cuando has dicho lo de lo desconocido, lo conocido, siento que hay muchos, o cada vez tenemos más, esta cultura de TikTok que hemos hablado tantas veces, ¿no? Del maestro Liendre, de todo sabe y de nada entiende. Y yo sí que pienso que nos retrotraemos 30 o 40 años y había intelectuales. Pero a día de hoy tenemos a Bastos, a Juan Manuel de Prada, yo qué sé, tenemos unos cuantos, pero yo no siento que haya mucho. A nuestro presidente, ¿te lo has olvidado, Javi? Miguel Ángel Quintana Paz, porque yo lo considero, vale. Siempre. A ver, yo creo que es que, primero, el rango de intelectual te lo da el tiempo y cierta perspectiva. Entonces creo que pues en unas generaciones veremos qué intelectuales realmente había en nuestro tiempo. Y luego que los intelectuales no son mainstream. O sea, hoy en día estamos inundados con TikToks, pero sigue habiendo gente obsesionada con ciertos detalles del mundo que desconocemos investigando, pero no te va a aparecer en el feed de Twitter, ni en TikTok, ni en Instagram. O sea, creo que es muy difícil de cuantificar la cantidad de intelectuales mirando las redes sociales. Hay algunos intelectuales, has mencionado a Rayo, que hacen un trabajo divulgativo y se acercan a las redes. Pero luego hay gente que está en una universidad estudiando sobre un problema de no sé qué y tú no le... Es que ni tú, ni yo, ni David, ni nadie que no sea del departamento de su universidad y su mujer, que está a punto de dejarle, le conoce. Entonces creo que es
O sea, creo que hay más ruido hoy en día con las redes y al final hay mucho más contenido superficial por las propias plataformas. Entonces nos genera la sensación de que faltan esos intelectuales. Pero los intelectuales están en los manuales, en los libros. O sea, no te vas a encontrar intelectuales en TikTok. ¿Pero el aprendizaje está de moda o no? Bueno, yo estoy intentando que esté de moda, claro, para que compren mi libro. Yo estoy de moda, ¿no? No, o sea, a ver, yo creo que, o sea, que Eres tendencia ahora mismo en... es que somos un nicho. Sí. O sea, tenemos cierta repercusión y ahí, joder, o sea, la news ya tiene casi 11.000 personas, que 11.000 personas son muchas. Pero eso es una tendencia, hombre, una tendencia es Ibai o la Kings League. Eso es una tendencia que llega a millones y que es un porcentaje considerable de la sociedad. Aún así me parece que, joder, que haya más de 10.000 personas que se tragan mis chapas, ojo. Yo creo que eso ya te puedes considerar gurú, ¿eh? Gurú, de moda, tendencia. Quiero... Bueno, voy a hacer primero una pregunta y luego doy contexto. Y es que si estuvieras en la cárcel, Sergio, Vale, y pudieras hacer una sola llamada para salir vale. del lío, ¿a quién se la harías? Es muy buena pregunta. Y sé por dónde va, que es con esta idea de la agencia, pero Sí, ahora lo explicamos, pero ¿a quién se la yo, harías? yo llamaría a mi madre, Ujú. porque es la persona que más me quiere y que más esfuerzo va a hacer por sacarme de ahí. Y puede hacer ella otras llamadas. Y Pues movería a la tierra entera para sacarme de ahí. Todo lo que pueda, haría presión. Iría a Pedro Sánchez a animarle a sacar a mi hijo, por favor, que está en una cárcel allí en... No voy a decir ningún país concreto, a ver si voy a ofender ya a más gente. no hemos Eh, aprendido a casi nadie de momento. O mi sea, madre, mi nos madre. estamos portando muy bien. Madre ¿Tú, mía. Javi? Misma pregunta. No se puede responder mejor que eso. Ya está. O sea, cualquier cosa que diga voy a quedar peor que Sergio, así que ya está. Yo respondo yo a mi padre. Creo que sería también esa persona a la que confiaría. Te hago esta pregunta porque en tu libro está muy relacionado con el aprendizaje. Hablas ahora, si quieres, describes un poco mejor el concepto, ¿no? La autoeficacia, ¿no? La entiendo yo. Yo ya conocí este concepto por otro autor que es americano, ¿no? George, americano. Y además es como que habla mucho, ¿no? De ese concepto, es casi parte de su marca personal. Hace poquito ha escrito un libro digital súper extenso. De hecho, aprovechando eso, lo pondré en las notas del episodio. También Un artículo muy bueno de 30 un artículo minutos. muy, muy bueno. Bueno, ¿por qué te he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Y qué es esto de la autoeficacia? Vale. Y cómo se relaciona con el aprendizaje y con solucionar problemas. Y ya por último, a lo que a todos nos va a interesar, ¿no? ¿Se puede entrenar, se puede mejorar esta autoeficacia que todos tenemos? Vale. O sea, aquí diferenciaría porque la autoeficacia es parte de la agencia. De lo que habla George La alta agencia. Sí, eso es. Él habla de agencia, que es la capacidad de como pensar y actuar libre de restricciones. Es una definición un poco así de estar por casa, pero bueno, nos vale. Y luego la autoeficacia es la creencia de creer, o sea, la creencia de creer, no, la creencia de que eres capaz de hacer algo. O sea, por ejemplo, yo tengo autoeficacia de que desde el punto de penalti puedo marcar un gol. ¿Y cómo se consigue fomentar esta autoeficacia? Pues con éxitos. O sea, la principal forma de cultivar la autoeficacia es con resultados tangibles. Si tú a ti mismo te pruebas de que eres capaz de hacer algo, vas a creer que eres capaz de hacer algo. Claro, aquí hay que dar primero un salto de fe, que además me viene muy bien porque con el libro, pues estuve en Tramontana delante de 70 personas, estaba cagado vivo, rojo como un tomate, o sea, a mí se me ponen los coloretes en una conversación normal, pues imagínate, con 70 personas ahí delante y era mi primera vez. Entonces tú necesitas dar ese salto de fe dar un salto de fe preparado. O sea, tampoco fui ahí, o sea, había trabajado el libro, yo confiaba en, oye, he trabajado 1 año y medio en este texto, le he dado muchas vueltas, tengo buena compañía porque estaba en Máximo, malo será que la lié mucho. Va mi madre, va mi novia, o sea,
que era cierta zona de confort dentro de que era un reto para mí. Pero claro, el probarte que ya eres capaz de estar delante de 70 personas hablando, pues lo siguiente ya es gurú. Ya está, si es que no queda nada. Lo siguiente es estadios y dar palmas. No, ahora bromas a un lado, o sea, el probarte a ti mismo de que eres capaz es la mejor forma de cultivar esa creencia de que eres capaz. Yo para mí, como la entiendo, no sé si está relacionada o es algo diferente y sería más la determinación que hemos hablado antes. Yo la autoeficacia o la alta agencia, ¿no? Que forma parte del paraguas completo, yo la entiendo como a esas personas que hacen que pasen las cosas. Sí. O sea, esa gente que tiene objetivos y que dices tú, hostia, los cabrones al final, de una forma o de otra, hacen que sucedan, ¿no? Un proyecto con el que trabajo, Marcos, su CEO, es esa persona. El tío tiene ideas que pueden parecer, ¿no?, muy arriesgadas, muchas veces al riesgo, locura, nadie ha hecho eso, pero lo consigue, ¿no? Al final tiene esa determinación, tiene esa autoeficacia, confía mucho en sí mismo, confía quizás más en sí mismo de lo que debería confiar, probablemente, pero gracias a esa extra de confianza, las cosas acaban sucediendo. Claro, obviamente también pueden pasar cosas malas, ¿no? También es saberse al riesgo, te abres a fracasos también más absolutos. Pero yo la siento como pues esas personas, ¿no? Ese perfil que se empeñan, ¿no? En que consigan las cosas. Por ejemplo, yo que hago CrossFit, lo mismo, ¿no? Pues hay personas que empiezan o intentan hacer un nuevo movimiento gimnástico, o saltos dobles, o el pino, y a la tercera se rinden. Y luego están esas personas que de manera autodidacta, pero que con determinación, con agallas, con ganas, pues al final lo consiguen, porque, bueno, creo que la diferencia de unas a otras es que unas sí que creen en sí mismas, ¿no? Y saben que lo acabarán consiguiendo. No sé si van por ahí los tiros, Sergio. Sí, o sea, autoeficacia está dentro de la alta agencia. Tú lo que has definido es alta agencia y luego dentro de la alta agencia está esa creencia de creer que eres capaz de hacerlo, que forma parte, porque la cosa es que si tú crees que no eres capaz de hacerlo, caes en una profecía autocumplida porque ni lo intentas. Y ojo, al contrario no pasa, o sea, que tú creas que puedes hacerlo no te garantiza que vayas a hacerlo. Tampoco vamos a decir... ¿Tiene algo que ver la frase esta de fake it until you do it, de haz como que sabes, ¿no?, hasta que lo hagas de verdad? Tiene que ver, pero es creer que puedes hacerlo es lo que te permite intentarlo, no te garantiza que vayas a conseguirlo. O sea, creer no es poder, pero creer es lo primero que necesitas para poder intentarlo. O sea, si tú no crees que vas a poder, ni lo vas a intentar, no te vas a mover de... O sea, si yo creo, vale, no voy a ser capaz de estar delante de 70 personas, pues hablo con Tramontana, con Máximo y le digo, mira, oye, que cancelamos el evento. Pero sí que hay que tener cierto salto de fe, de fake it, porque tampoco te lo has probado a ti mismo. Pero eso no significa de, ala, puedo volar, voy a saltar por la ventana. Pues hombre. Algún gurú te diría que es posible si crees muy fuerte en Claro, ello. pues yo no. ¿Lo has comprobado para demostrar de que no se puede? Yo no voy a ser seguro y no lo voy a comprobar. Estás aquí lanzando verdades, pero... No lo voy a comprobar. No animo a nadie a comprobarlo, a ver. Es un poco autoprofecía cumplida, ¿no? También de si piensas que vas a fracasar, pues tienes más probabilidades de que fracases. Y si piensas que vas a tener éxito, no las tienes todas, pero seguramente aumenten las probabilidades de tener éxito. Eso es. O sea, tienes probabilidades para tener éxito. Sí. Ya podemos entrar en otros factores como la preparación, tus capacidades y demás. Si no lo intentas, probabilidades cero. Si lo intentas, tienes algunas. No significa que si lo intentas tengas 100%. De manera racional. Por mucho que pienses que tienes oportunidades de volar si te tiras por la ventana, claro, siguen siendo 0%. Eso es. O sea, la mente ayuda y las creencias ayudan a obtener resultados, pero no es el único factor que influye en los resultados. A mí, si os parece, Sergio, Javi, vamos a cambiar de bloque para ir avanzando. Una de las... Os diría que una de las principales preocupaciones que yo he tenido siempre, que ha sido una obsesión, es arrepentirme de no haber vivido una buena vida. De que llegue ese momento, ¿no?, fatídico y diga, joder, qué imbécil fui, ¿no? Y creo que el aprendizaje está muy relacionado con
con esto, ¿no? El aprender a vivir una buena vida y vivir con menos arrepentimiento, que en un capítulo, Sergio, hablas de él. Hay una frase que dices en el libro que dice: el éxito es tener cada vez menos arrepentimientos. Y te quiero preguntar cómo podemos vivir con esta idea sin caer en la obsesión por vivir bien. Justo este tema lo sacaba antes Javi y Sergio antes de empezar a grabar, de que yo desde que empecé a tener inquietud por la vida, por el mundo, por vivir bien, por la filosofía, por la psicología, por entender el ser humano, considero que ese conocimiento me ha ayudado a tomar mejores decisiones, pero al mismo tiempo ha habido picos casi de obsesión, ¿no? Es que cuál es la mejor forma de vivir bien, y creo que precisamente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Igual que la felicidad, lo que se dice de que cuanto más la persigues, más se aleja. Y aquí os comentaba la cita esta de Alan Watts, ¿no? Que decís si era un filósofo o un místico, que dice: el menú no es la comida, refiriéndose un poco a la vida, ¿no? De que el entender o el filosofar, como estamos haciendo ahora, aunque sea paradójico, no es vivir, o sí. Obviamente es parte inherente de la vida, ¿no? Según como lo veamos. Pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que el leer y el filosofar todo el día no equivale o no tiene por qué equivaler a vivir. Entonces, bueno, vuelvo otra vez a la pregunta a Sergio, y Javi, si quieres también comentar algo: ¿cómo podemos vivir una buena vida sin arrepentimientos, minimizando los arrepentimientos, ¿no? Que parece que es lo que más nos va a acercar a esa buena vida, sin esta obsesión? Que igual en nuestro entorno, pues están diciendo: ¿qué cojones? O sea, yo no me obsesiono aquí por Schopenhauer ni por Nietzsche, que estamos en una cámara de eco también, que no se nos olvide, pero en nuestro entorno a veces veo cierta obsesión, ¿no? Por encontrar el galimatías perfecto para vivir. Total, o sea, es un melonazo y muy difícil de responder. Pero por responder también un poco, o sea, yo creo que reflexionar ayuda, tiene sus contras, como que eres al final, te vuelves consciente de cosas que no eras consciente antes. O sea, hablábamos fuera de cámaras también de la mentira, de vivir en una mentira feliz, ¿no? O sea, al final, si tú piensas y lees y descubres que vives en una mentira, pues al final, pues vas a estar jodido. Y si no hubieses leído, no estarías jodido, porque estarías feliz en tu mentira. Pero claro, a lo mejor el descubrir esa mentira te lleva a una vida mejor, o no. O sea, es que tiene pros y tiene contras. Yo, Lo de la ignorancia de la felicidad, ¿no? claro. O sea, yo creo que es que se vive mejor aprendiendo y conociendo, pero creo, has dicho la parte de obsesionarse. Creo que no hay que obsesionarse. O sea, creo que hay que ver también la vida como casi a nivel, bueno, la vida y en general casi todo, a nivel de grados. No tanto de certezas, hablábamos antes de, bueno, quizás haya una verdad ahí, ¿no? La verdad. Pero la realidad es que si la hay no la podemos conocer y nos tenemos que mover en los grises. Entonces, ¿nos da la sensación, Sergio y Javi, de que cada vez hay más gente contándonos cómo vivir bien una vida que viviéndola? Y eso es lo que me parece paradójico, ¿no? Bueno. Quiero decir, siempre pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre es el ideal de lo que yo considero una buena vida. Mi padre no está obsesionado por contarle a nadie cómo tiene que vivir, ni lo que él considera. Mi padre vive. O sea, no está, como decía Alan Watts, mirando el menú, ¿no? Y enseñando el menú, y este es el mejor menú y es mejor que el tuyo, ¿no? Está comiendo, está disfrutando, está viviendo. Y yo a veces creo que entramos, o yo hablo por mí mismo, ¿no? Entro en ese círculo un poco de autoengaño, ¿no? De pensar que... Pero no lo sé, incluso el propio Rincón de Aquiles, ¿no? ¿Hasta qué punto es un espacio que me ayuda a vivir mejor y a aprender y a reflexionar? ¿O hasta qué punto es un espacio que simplemente me permite acumular cierto estatus intelectual? Yo Bueno, te voy a lo mismo, responder. son preguntas que igual no llevan a nada, y mientras me hago estas preguntas, pues igual estoy dejando de hacer algo más importante como vivir. Yo te voy a responder únicamente a esta última. Creo que nosotros hemos aplicado prácticamente esto que comentas desde el momento en el que nos hemos querido alejar de esa filosofía de buscar la buena vida como obsesos, al momento en el que hemos simplemente querido
coger y hablar con Sergio de su libro porque nos apetece, porque es nuestro colega y porque ya está, ¿sabes? Y no le hemos dado muchas más vueltas a la cabeza. Y si viene mejor grabar hoy, que hace 2 semanas que estaba previsto, pues se graba hoy en vez de hace 2 semanas que estaba previsto. No lo hemos hablado en ningún momento, no lo hemos planteado, pero lo hemos aplicado. Puedes estar tranquilo. De hecho, mira, me viene perfecto además, Sergio, porque tú tienes un proyecto monetizado. Sí. Y yo últimamente no, hace tiempo, bueno, ya sabéis, ¿no? Los que llevéis aquí mucho tiempo, El Rincón de Aquiles era un proyecto en el que cada semana había un episodio, cada Como un semana martillo. una Pom, pom, newsletter, pom, un pom. martillo, ¿no? Llegó un momento, de hecho, gran parte, ¿no? de que Sergio abandonase el proyecto fue que, Eres un pesado. aparte de que era un pesado, eso fue un motivo muy de peso, pero aparte de eso, y a mí también me pasó, es que lo que se convirtió en un hobby, en un espacio se convirtió en una obligación. Una obligación, y además ya en cuanto empezamos, nunca llegamos a vender nada, ¿no? Pero ya empezamos a tener ideas sobre cómo rentabilizarlo, porque al final pues volvemos otra vez a los deseos prestados, ¿no? Ya, bueno, pues se supone que el camino natural es este, ¿no? Y ya te empiezas a obsesionar sin darte cuenta, ¿no? Con las métricas, con todo. Y bueno, pues el resultado, Sergio abandonó el proyecto y el proyecto yo me quedé en él, luego entraste tú, Javi, pero estuvo un año paralizado, básicamente. ¿El proyecto por qué sigue activo? Porque Javi y yo dijimos, si queremos que esto perdure, y es un espacio que nos parece muy bonito, ¿no? Lo que hemos construido, gracias a ti, Sergio y Javi, tenemos que hacerlo por amor al arte. Es decir, esto no tiene ya ningún tipo de pretexto económico, ni queremos rentabilizarlo, es puro gozo. Y si estás aquí, Sergio, es porque, joder, de verdad queremos que estés, ¿sabes? Pero, y aquí está la otra parte, ¿no? Tú que tienes un proyecto, y esto, ojo, lo vinculo solo con el contenido, los servicios, por llamarlo de alguna forma, que están relacionados con vivir mejor, vivir bien. El aprendizaje podría ser uno de ellos, ¿no? Yo tengo una creencia, que puede que sea mala, pero que considero que cualquier conocimiento, sabiduría que esté vinculada a vivir bien en cuanto hay una variable de rendimiento productiva, mercantil, se prostituye. O sea, todo lo genuino se termina. Es, en my opinion. Tú, Sergio, que te conozco y la gente sabe, bueno, mucha gente que nos escucha también te sigue a ti. Sí. Y te lo he dicho siempre, eres de las poquísimas personas que considero que has sido capaz de mantener ese espíritu genuino. Yo conozco muchas de las renuncias que has hecho a nivel económico para pues, no acabar cayendo en eso que criticabas. Pero al mismo tiempo también quiero preguntarte cómo llevas esta parte, ¿no? de vender sabiduría. Vamos, no sé si es el término correcto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de prostituirse, ¿no? Porque también conocemos, y aquí los tres conocemos a personas que nos pueden venir a la mente, de que yo considero que en sus inicios han iniciado sus proyectos de manera genuina, ¿no? Con ganas de, hostia, pues he descubierto algo y creo que puede ayudar y voy a compartirlo, pero se han acabado prostituyendo y me parece perfecto, pero yo no es lo que quiero, ¿no? En cuanto ya empiezas a pensar de qué voy a hablar hoy, pues sí, pues es un negocio lícito, pero para mí pierde, vuelvo a decir, es un negocio lícito, nada que criticar, pero la esencia, esa parte, igual soy demasiado purista, para mí ya se ha perdido, ¿no? Antes de que responda Sergio, voy a romper una lanza en favor de él. Voy a decir que no es lo mismo tampoco promover el pensamiento crítico y la buena vida que se aplican como hacerlo con el conocimiento que se trabaja. Entonces, para conseguir esa libertad, luego él dirá lo que él considera en este punto, pero creo que para conseguir esa libertad, creo que es requisito necesario poder llegar a monetizarlo de alguna manera para poder aplicarle el trabajo que No, requiere. justo, ¿eh? O sea, y yo lo que ya te dejamos, Sergio, él lo sabe, yo admiro muchísimo lo que hace Sergio, pero precisamente el Rincón de Aquiles ahora mismo no quiero que se monetice de ninguna forma, porque veo tan fácil prostituir, o sea, que yo me prostituya, no el proyecto, que yo me prostituya, porque si va bien y empezamos a ganar dinero, Javi, es que vamos a hablar de cualquier mierda, porque tenemos un incentivo claramente económico y vamos a hablar de cualquier mierda y te diremos que no, tenemos que eso es genuino, te contaremos lo que quieras escuchar. Entonces ya empezamos en esas trampas y cuando pasan 10 años ya se te ha olvidado del comienzo y de por qué empezaste a hacer eso. No digo que sea ni mucho menos el caso de Sergio, pero joder, creo que todos conocemos muchos casos que han acabado ahí, ¿no? Total. O sea, por responder cómo lo llevo mal,
O sea, a ver, es un conflicto que tengo interno y que estáis sin resolver. Hay días que, o sea, aquí llegará el gurú de venta y me dirá que tengo creencias limitantes, que cómo puedo vender así mi Seguro. producto. Bueno, lo típico, ya sabéis. Eh, pero no me acabo de sentir cómodo 100% cobrando por... O sea, creo que aporto y escribo y me curro unos textazos y es necesario para que el proyecto sea sostenible, pero también tengo como ese resquicio de, vale, pues al final no es 100% genuino. Y yo intento como equilibrar las dos fuerzas. O sea, al final cuando cobras a alguien, ya, o sea, ya no es un hobby, es un trabajo. Entonces ya no es un juego, ya tienes que trabajar y todas las semanas cumplir. Al menos yo como lo planteo de, vale, hay gente aquí que me está pagando, quiero ser serio y ya no es en plan de si fallo, me fallo a mí mismo y ya está. No, si fallo hay gente que, aparte de su atención, está poniendo dinero. Entonces, tiene una parte de obligación que en mi caso yo la equilibro bastante bien con la parte, o sea, yo sigo creando un poco con ese espíritu inicial de explorar los temas que a mí me gustan, los libros que a mí me gustan, los clásicos. O sea, he creado un producto con el que me siento cómodo y que da cabida a ese Sergio genuino que le interesa aprender y que le interesa retarse y que le interesa coger un libro y entenderlo a fondo y explicarlo a la gente. Pero es muy difícil equilibrar todo y está ahí siempre la tentación. O sea, está la tentación de meter patrocinadores, está la tentación de vender cualquier cosa y más cuando ves alrededor y dices, joder, es que este tío con un producto, o sea, y lo voy a decir así, malísimo, está ganando 10 veces más que yo. ¿Qué pasa? Que vende, te mete de bonus a su abuela antes de mañana y si te descuidas, pues... Lo que hablaba al principio, ¿no? De cuántos subnormales se están haciendo de oro. Pero porque tienen agallas, determinación y quizás los valores pues no son los que tienes tú, Sergio, y esa falta de valores. O sea, yo tampoco quiero como ser el bueno de la peli. O sea, hay gente que hace las formas diferente, que tiene otros estándares y ya está. Pero es que al final, o sea, tú dices, no, es gente que, pues eso, que no tiene valores. O sea, yo creo que tiene otros valores diferentes, Ya con valora eso, otras cosas. no hay que ir relativista. Es decir, yo considero que no, tío. Hay valores buenos y valores. O sea, para mí un valor bueno es si lo que haces aporta un bien común, y de hecho ahora quería hablar con esto, ¿no? Aporta un bien común y colectivo, está bien. Si lo que haces manipulas, engañas, tus alumnos están hipotecando, están vendiendo su coche para poder comprar tu curso, que encima sabes que no van a conseguir nada, no me digas con que tienes otros valores. Para mí eres pues, un cero a la izquierda a nivel social y voy a hacer todo lo posible para que dejes de aportar o que casi de desaportar, no sé si existe esta palabra. Total, o sea, a ver, la realidad es que cuanto más persuasión uses, más vas a vender. Entonces ahí está, claro, cada uno lo que quiera hacer. O sea, hay una cosa que es lo que funciona, pero también está en, vale, cómo me gustaría a mí que me vendieran, que es, pues yo un poco lo que intento hacer. Seguro que he pasado esa línea porque al final tengo el incentivo de vender y al final el incentivo pesa y es complicado el no cambiar cuando te entra dinero en la cuenta. Pero sí que creo que al menos hay que estar replanteándose esto de, oye, estoy haciendo algo que me gustaría que hicieran la sociedad. O sea, si fuese otro, lo denunciaría, lo que estoy haciendo yo. O ya no lo denunciaría, pero en plan, me gustaría este tipo de proyecto en la sociedad. Pero bueno, también hay que entender que, o sea, que la creación de contenidos al final es un negocio. Es un negocio con márgenes muy altos y es un negocio que al final, pues cuanto más prometas, más ventas tienes. Yo, por ejemplo, intento explicar, o sea, le doy vueltas al producto, a cómo explicarlo, a cómo contarlo de forma persuasiva, porque al final le tienes que transmitir la idea a alguien de fuera que no puede acceder al producto, una idea seductora para que quiera pagar por tu producto. O sea, ahí lo entiendo, he leído a Cialdini, cartas de venta, sí, lo que quieras, pero sí que creo que también pues hay cierto criterio mío personal de esto no quiero hacerlo, esto sí, que ahí cada uno tendrá el suyo. Entonces, no creo que haya valores buenos y malos, pero a ver, que o sea, hay creadores, te vas al extremo y ya dos, pues las prácticas que utiliza yo no las haría ni hablaría así a mis alumnos,
Y a mí, si por ejemplo alguien me viene y me dice, y mi producto son 9 euros al mes, ¿eh? El Dostoyevsky de este siglo, ¿te refieres? Ese es. Joder. Si alguien me viene, son 9 euros, ¿eh? Y alguien me dice, oye, que me voy de la membresía, que no es lo que esperaba, reembolso 9 euros y ya está, o sea, no pasa nada. No te ha gustado, te genera unas expectativas que no eran. Otros tíos, pagas 2.000 pavos por un máster y aunque lo que pagues ni te llegue o te llega ahí medio random, no te devuelven ni un euro. Entonces, creo que, o sea, para mí es mejor devolver el dinero si a alguien no le gusta el producto, 100%, pero entiendo también el que dice, no, porque ya has accedido al contenido y, y seguro que lo has visto y te lo has descargado y no sé qué. O sea, entiendo también esa postura. No la comparto y creo que mis valores son mejores para mí. Yo nunca compraría a esas personas, pero tampoco los condenaría como gente mala o gente sin valores. En el extremo de Yados sí, pero creo que hay muchos grises y que cada uno define sus grises. O sea, no creo, o sea, creo que hay buenos proyectos ganando mucho dinero que no son, o sea, que son lícitos. Lo que pasa es que yo a lo mejor pues no haría tanta venta, pero es gente que se siente más cómoda vendiendo más, genial. Vale, nos quedan 6 minutos. Te lanzo una última pregunta antes de pasar a las 6 últimas preguntas que son de Venga, sí o no, ¿vale? Que esas van rápido, rápido, ¿vale? tenemos 3 minutos para esa. Pero en el bloque de libertad, que no nos va a dar tiempo a verlo todo, pero bueno, haremos segunda parte porque se me está Venga, quedando corto este episodio. Yo creo que al final todo parte de los objetivos que nos pongamos, ¿no? De esto que estás hablando, de, bueno, esta gente que vendería a su abuela por ganar más, pues porque ha maximizado una única métrica y al final pues condiciona todas sus decisiones a esa métrica, ¿no? Tú hablas tienes una frase que me ha gustado mucho en el libro, que hablas de que los objetivos son excelentes sirvientes, pero también terribles amos. No son pocos los que sacrifican facetas importantes de su vida de las que luego se arrepienten. Y te quiero preguntar, creo que todos, yo me incluyo, o sea, a todos nos ha pasado esto, ¿no? De tener objetivos y a lo que nos damos cuenta, estamos perdiendo otras cosas que igual son más importantes y las vemos ya cuando es demasiado tarde, probablemente. ¿Cómo podemos planificar unos objetivos sin que estos acaben, pues, derribando todo a su paso, ¿no? Cómo mantener ese equilibrio entre, en Senda lo llamamos la ambición sostenible, ¿no? En vez de ambición desmedida, como diría Tangana. Yo soy una persona ambiciosa, por eso también he montado una empresa, pero también intento que esa ambición no derribe, ¿no? El resto de cosas. Y las ha derribado ahí. También he aprendido, precisamente, otra vez al primer bloque, las he aprendido con dolor y quizás cuando era pues, tarde para muchas cosas. o sea, yo creo que el primer paso es ser consciente y el segundo es delimitar líneas rojas. O sea, las vas a ir delimitando por el camino, pero por ejemplo, yo quiero mucho a mi abuela, tengo la suerte que está viva y puedo disfrutar de pasar tiempo con ella y no la quiero dar de bonus porque se metan en la membresía. Entonces, para mí es una línea roja eso, por ejemplo. Es un ejemplo estúpido, ¿eh? Pero que la gente entienda que puede poner líneas rojas. Bueno, más que puede, yo creo que, no voy a decir debe, pero creo que es un ejercicio interesante el decir, vale, me lo invento por poner un estereotipo, el típico startupero que está montando una startup que va a cambiar el mundo. Ojo, que a lo mejor es tu objetivo y estás dispuesto a darlo todo. Pero el hacerte la pregunta de, vale, ¿qué no estoy dispuesto a dar? Pues a lo mejor no me quiero perder la infancia de mis hijos. O no quiero pues que divorciarme de mi pareja. ¿Vale? O sea, ponte las líneas rojas y ahí es donde vas a encontrar esa, esa, ese medir, ¿no? La ambición, por llevarlo un poco a la contraria tan gana, para hacerla sostenible. O sea, el definir las líneas rojas te va a ayudar a decir, vale, yo voy a perseguir mi objetivo, voy a perseverar, voy a ser paciente, pero hasta aquí. Y cuando se cruce esta línea, a ver, luego es muy difícil, pero el definirlas yo creo que ya ayuda. Porque ya tienes como una guía, a veces te pasarás, otras te quedarás corto. O sea, no somos máquinas de esforzarnos, pero yo diría que esa idea es bastante útil. Me gusta mucho, me viene a la cabeza, Javi, la canción de Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias, ¿no? Que un poco habla de esto, ¿no? De al final cómo persiguiendo el éxito y 3 o 4 métricas, la fama, el dinero, pues se olvidó de vivir, ¿no? Y ya hemos hablado que al final el vivir, al menos para mí, pues
pueden ser cosas mucho más simples. Tenemos 3 minutos, Sergio, vamos con el último bloque. Son preguntas, ¿vale? Me he inspirado en el libro de Cómo vivir de Derek Sivers. Vale. Que, bueno, lo recomiendo muchísimo y es un libro que es interesante porque te plantea como dos opuestos, ¿no? de cómo hacer las cosas y te convencen cada uno, ¿no? Entonces dices, joder, qué cabronazo, porque aquí me dice el largo plazo es lo mejor, a la siguiente página te dice que el corto plazo es lo mejor y te convencen las dos, ¿no? Y al final pues también nos muestra la complejidad del mundo y que casi nada es dicotomía. Venga, voy con la primera y Javi vas con la segunda y vamos intercalando si quieres. Respuestas rápidas, Javi. Respuestas rápidas, ¿vale? O una u otra, o si quieres una frase de matiz. Venga, una frase. ¿Qué es mejor, vivir una mentira feliz o una verdad dolorosa? Me quedo con verdad dolorosa, venga. ¿Qué pesa más, lo que uno hace o la intención con la que lo hace? Lo que uno hace, pero la intención importa. ¿Qué preferirías, ser recordado o vivir plenamente aunque nadie te recuerde? Ser recordado. ¿Es la libertad una carga o una bendición? Una bendición que implica responsabilidad. ¿Qué es más peligroso, no tener sentido o tener uno equivocado? Tener uno equivocado. Y por último, ¿el aprendizaje infinito es una virtud o una trampa sin fin? Una virtud. A ver si te haces la trampa a ti mismo, Sergio. Claro. Pues nada, mil gracias, Sergio. Nos tenemos que despedir que Javi se tiene que ir pitando. Me ha encantado, de verdad. Y bueno, no sé si os parece bien, pero hacemos segunda parte segurísimo. Del tirón. Repetimos, sí. Pues nada, Sergio, mil gracias de nuevo. Los que hayáis llegado hasta aquí, mil gracias también a vosotros por aguantar este tostón. Ya sabéis que tenemos una newsletter en el Rincón de Aquiles, que igual que los episodios, pues publicamos cuando realmente Javi y yo tenemos algo que contar y podemos estar 2 meses sin publicar y luego 3 semanas publicando todas las semanas, pero bueno, hablamos sobre muchas de las cosas que hemos hablado con Sergio y nos cuestionamos sobre todo pues ideas viejas y nuevas de este mundo y os mando un fuerte abrazo y otro para vosotros, Sergio y Javi. Un besazo a todos. David, cuidarse. Adiós. Chao.